Queridos Javerim, Parshat Devarim, pero además este es el Shabbat Hazon, donde leemos de la Haftará la visión de Isaías, quien 100 y pico de años antes de la destrucción del primer templo, profetiza y prevé la destrucción del templo por los graves errores y pecados que se estaban cometiendo en aquel momento. La profecía de Isaías, al ser con tanto tiempo de anterioridad, tenía como intención ver si se corregía esas actitudes, por un lado idólatras, por otro lado de opresión al sector de la sociedad más delicado, más sensible, como las viudas y los huérfanos, pero lamentablemente esa advertencia no sirvió para corregir estas actitudes pecaminosas, erradas y equivocadas. Y sobrevino la destrucción por los babilonios en el año 586 antes de la era común, mientras que Isaías hace esta profecía en el año 720 y pico antes de la era común. La Parshá es un recuento que Moshe hace de los hechos históricos durante los 40 años, y uno de los hechos importantes es que una vez terminada la conquista de la Transjordania, que es del Jordán hacia el oriente, que en el plan original no se iban a quedar las tribus de Israel allá, sino que van a estar todas concentradas del Jordán hasta el Mediterráneo. 2 tribus y medias pidieron quedarse allá, porque la tierra era adecuada y fértil para su ganado, para sus actividades ganaderas, de pastores, y Moshe acepta que las mujeres y los niños, mujeres y niños, quedaran allá con la condición que los caballeros de esas 2 tribus y media fueran a luchar con el resto del pueblo para conquistar desde el Jordán hasta el Mediterráneo, norte a sur también. Y las 2 tribus, Hatzi Shevet Menashe, Reubén y Gad, cumplen esta condición, y además nos describen que fueron Halutzim, que fueron los primeros. Siempre en las batallas de antaño, las primeras filas eran las más expuestas a muerte, a heridos, porque eran los que enfrentaban en primera vuelta al enemigo. Y ellos se constituyeron en las primeras filas, Halutzim, los pioneros, palabra que luego utilizamos en la etapa sionista, pero tiene su origen en esta parte de la Torá, cuando ellos asumen ser los más valientes, de mayor coraje, de ir a enfrentar al enemigo en las primeras filas. Y eso lo cumplieron. Eso se demoró 14 años. 14 años se demoró la lucha por la conquista y luego organizar la división de las tribus en las diversas partes del territorio conquistado. Muy importante tener conciencia que Moshe ya había dividido la tierra en teoría, donde iba a ir cada tribu, pero luego, en la época de Yoshua, con estas 2 tribus y media, fueron y se dispersaron para que cada uno se estableciera en su parcela. Cada familia tenía una parcela, pero estaban muy abiertos, muy distribuidos, no había concentraciones urbanas, ya que éramos una sociedad agrícola y de pastores, y estábamos viviendo en parcelas bastante separados unos a los otros, y el único sitio central era donde iba a estar el tabernáculo, el Mishkan Shiloh, en Shiloh, que era en el centro del país. Interesante la conquista y la división de la tierra. Shabbat Shalom Umevorach y Zion Bemishpat Tipadeh, que pronto sea
la llegada de Mesías para no tener más ayunos de Tisha B'Av.